Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo y vamos a continuar con las clases del Antiguo Testamento. Esto es Ven Sígueme 2026 con Anthony Aliaga. No sin antes recordarles que este es un recurso complementario y adicional a la lectura de las escrituras que debemos hacer personalmente y al estudio familiar que debemos hacerle. Bien, esta es la clase número 3, el cual titula En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Corresponde del lunes 12 al domingo 18 de enero, cursando en esta semana. Y vamos a estudiar los siguientes capítulos: Génesis 1-2, Moisés capítulos 2 y 3 y Abraham capítulos 4 y 5, los cuales Moisés y Abraham pertenecen a la perla de gran precio y nos ayudarán a complementar el estudio de Génesis capítulos 1 y 2 del Antiguo Testamento. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción a estos primeros capítulos, el 1 y el 2 de Génesis. Como todos sabemos, Génesis significa el principio, el origen, y se ha titulado así al primer libro de Moisés, en el cual se revela la creación. La creación y todo lo concerniente a la tierra. La creación de Adán y Eva fue el punto culminante de la creación en sí. El padre estaba dirigiendo la formación y el establecimiento de un hogar para sus hijos. Cuando hubo terminado, el registro dice con hermosa simplicidad: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto está en el último versículo de Génesis 1, ¿no? El número 31. Y es bastante bonito e interesante este estudio, este análisis. Vamos a acudir a algunos principios, conceptos como la luz de Cristo, el matrimonio, el albedrío, el matrimonio y varios detalles que están implicados en este primer capítulo. Empecemos. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Vamos a hacer un análisis de Génesis capítulo 1, los primeros 25 versículos. De igual manera, Moisés capítulo 2 del 1 al 25 y Abraham capítulo 4 del 1 al 25. Moisés y Abraham en la perla de gran precio, que nos va a ayudar con algunos detalles adicionales al Génesis 1, y justamente esta es una de ellas, ¿no? He creado estas cosas por medio de mi unigénito, es decir, que toda la creación fue realizada por Jesucristo. Antes de nacer, Él era el Jehová del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, y bueno, a modo de adelanto, ¿no? Si bien es cierto, el mismo Génesis 1 no dice esto de manera explícita, pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 de Juan, cuando se habla del Verbo, como todos sabemos, es Jesucristo, y dice que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, ¿no? Entonces ahí nos hace justamente esta aclaración de que Jesucristo fue quien hizo la creación bajo la dirección de Dios nuestro Padre Celestial. Y no solamente Jesucristo lo hizo solo, sino que también organizó a algunos, digámoslo así, ayudantes para poder hacer la creación. Vamos a verlo con detalle. Vamos a leer el primer versículo y vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿sí? A ver, leamos Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí surge quizás la primera pregunta. Fíjense, un versículo tan pequeño, pero vamos a hacer un análisis bastante detallado. ¿Cuándo fue el principio? O como dice la misma escritura, en el principio. Bueno, esto quizás nos da la tentación de pensar de que existió un inicio, pero bueno, sabemos que la existencia de nosotros como seres y de Dios mismo es eterna. ¿Y qué entendemos por eterno? Es que no tiene principio ni fin. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, al principio obviamente de la creación de esta etapa que llamamos terrenal, ¿no? Debido a que Dios, nuestro Padre Celestial, nos presentó el plan por el cual nosotros íbamos a poder progresar y llegar a ser algún día como Él, era necesario que hubiera un lugar donde nosotros pudiéramos estar, tener un cuerpo,
y tener un lugar donde pasar todas estas experiencias que nos ayudarían a progresar. ¿Sí? Esas eran los dos principales motivos. Que tengamos un cuerpo físico, de hecho como lo tiene Dios mismo, y también como un lugar para que nosotros podamos tener experiencias, ¿no? Algunos incluso le llaman coloquialmente la universidad de la vida, y pues sí, se podría también tomar un poco de eso, ¿no? De que este lugar justamente es para que nosotros aprendamos por medio de esta vida a discernir entre el bien y el mal. Entonces, el principio se refiere justamente al inicio de la vida terrenal, pues con la creación. Ahora, ¿cuál es la edad de la Tierra? Bueno, exactamente no sabemos, hay muchas conjeturas, ¿no? Bueno, la ciencia, en especial la geología, dice que hay muchos millones de años, ¿no? de existencia. Las escrituras a veces pareciera que nos da a entender que tiene pues 6.000 años, con más 7 días de la creación. Podría inferirse eso, pero una de las más aceptadas, esto no es oficial ni tampoco se ha revelado con exactitud, ya se nos revelará más adelante, pero según justamente en el libro de Abraham y según la manera de contar del Señor, así como para el Señor es un día, para nosotros son 1.000 años terrestres. Entonces podría inferirse de que estos 6 días, 7 días, 6 días más un descanso en la creación, podrían ser 7.000 años, ¿no? Bueno, hay muchas conjeturas, es una de las más aceptadas, pero todavía no se ha definido con certeza, ya se nos va a revelar con exactitud. Quizás en el milenio, cuando Jesucristo nos dé todos los detalles adicionales, ¿no? ¿Y quién creó la tierra? Bueno, esta aclaración nos la da tanto Moisés como Abraham en la perla de gran precio. Si leemos Moisés capítulo 2 y versículo 1, este dice: Y sucedió que el Señor habló a Moisés diciendo: He aquí te revelo lo concerniente a este cielo y a esta tierra. Escribe las palabras que hablo. Soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. Sí, en el principio creé los cielos y la tierra sobre la cual estás. Entonces, ¿quién creó la tierra? Jesucristo. Claro que bajo la dirección de Dios nuestro Padre. De hecho, el presidente Joseph Fielding Smith nos dio un detalle más, quizás para poder entender un poco mejor esta parte de la creación, y es que así él hizo una analogía. Así como para la construcción de un edificio o de cualquier parte de la ciudad, siempre hay un diseño, ¿no? Unos planos realizados normalmente por los arquitectos, y esto se lleva a cabo, ya se materializa por medio de ingenieros civiles. Entonces, más o menos tomando esa analogía, pues hubo una creación espiritual realizada por Dios nuestro Padre Celestial, que vendría a ser como el arquitecto, y Jesucristo fue quien hizo la creación física, ¿no? Vendría a ser como el ingeniero civil de esta parte que llamamos la creación. ¿Sí? Entonces, ¿quién creó la tierra? Jesucristo, bajo la dirección del Padre y con la colaboración de algunos más, que ya vamos a ver con detalle. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra crear? Esto también es bastante interesante porque muchos, incluso eruditos, cuando quieren estudiar la Biblia de una forma imparcial, piensan, incluso quizás a veces se podría inferir al leer las escrituras, en especial el Génesis 1, de que crear es como hacer aparecer algo de la nada, ¿sí? Pero aquí sí sería interesante acudir al hebreo, que justamente también lo hizo José Smith, y él dijo lo siguiente, ¿no? Bueno, la palabra crear viene del vocablo hebreo baurau,
¿no? Que no significa hacer aparecer de la nada, significa organizar, significa dar forma. Es decir, los materiales ya existían, entonces lo que hicieron Dios el Padre y Jesucristo fueron organizar y dar forma a materia ya existente para que nosotros pudiéramos estar en un lugar, en este caso el planeta Tierra, ¿no? Bien, entonces hemos analizado con detalle ese versículo y ahora nosotros vamos a leer el versículo número 2, que dice lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí también vamos a hacer varios análisis, ¿no? Bueno, antes de responder esta pregunta, vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, de que la tierra sí, bueno, desordenada se refiere al material sin organizar que había en primera instancia, pero el Señor empezó a darle forma, ¿no? Entonces después de eso, pues obviamente ya no estaba desordenada, pero sí en el libro de Moisés se utiliza otra palabra, que es la palabra desolada, es decir, que estaba, que no había nadie, ¿no? Estaba sola, estaba vacía. De hecho, la palabra vacía acompaña muy bien a esta parte, ¿no? A ver, leamos Moisés 2, capítulo 2, para aclarar lo que estoy diciendo en estos momentos, ¿no? Y dice, y la tierra estaba sin forma y vacía, y yo hice que la obscuridad viniera sobre la faz del abismo, y mi espíritu obraba sobre la faz del agua, porque yo soy Dios. Eso es Moisés 2, capítulo 2, versículo 2. Y vamos a leer también Abraham 4, versículo 2, que dice, y la tierra después de ser formada estaba vacía y desolada, porque no habían formado más que la tierra, y la oscuridad prevalecía sobre la haz del abismo, y el espíritu de los dioses cubría la faz de las aguas, ¿no? Bien, bueno, ahora aquí hay otros detalles. El detalle adicional es la palabra desolada que ya les había mencionado. Y al referirse a los dioses era que mínimamente pues estaban Dios el Padre y Jesucristo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿a qué se refiere con el Espíritu de Dios? Bueno, no vayamos a pensar de que se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Sino se refiere a la luz de Cristo. De hecho, hay muchos pasajes de las Escrituras donde la luz de Cristo eh, se lo menciona con otros nombres como el Espíritu del Señor o el Espíritu de Dios como acabamos de leer, ¿no? Ahora, esta luz de Cristo era necesaria porque es la forma en que la materia, en este caso, este material sin organizar que se utilizó para la creación de la tierra, necesitaba algo, una esencia. Yo le voy a llamar así, bueno, oficialmente no se dice así, pero nos puede ayudar a entender de que necesitaba como una especie de sello, eh, de tal manera que ésta pudiera obedecer, ¿no?, a la palabra de quien lo estaba creando, en este caso de Jesucristo, ¿no? Entonces, no solamente era un tema físico, ¿no?, la materia, sino también era un tema espiritual, ¿no? Entonces, en pocas palabras, la luz de Cristo es, digámoslo así, esa energía que se ha insertado a este material para que pudiera obedecer y pudiera tener el sello de quien lo creó. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando ahora leamos el proceso por el cual fue creado día tras día, el Señor hablaba, ¿no? El Señor decía, y dijo Dios, ¿no? ¿Y por qué la materia obedecía? Porque justamente ya tenía insertada la luz de Cristo y por esa razón cuando escuchaba de quien había puesto esta luz de Cristo, Jesucristo mismo, valga la redundancia, obedecía, ¿no? Y esto era por medio de su sacerdocio, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de esta parte de la creación. Bueno, aquí he hecho un resumen. Vamos a leer ahora de corrido los versículos del 3 al 25 para ver cómo ha sido el proceso de la creación día tras día,
¿no? Muy posiblemente, bueno, el más aceptado es de que cada día haya sido de 1000 años. Bueno, no se sabe con certeza aún, pero es un aproximado, ¿sí? A ver, dice, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día primero. Entonces, ¿qué se creó? ¿Qué se hizo en el primer día de creación? La luz. Ojo, esta luz sigue siendo la luz de Cristo. Recordemos que la luz de Cristo también es literalmente luz, o si gustan, ya, para entenderlo un poco mejor, un brillo, ¿no? Y aquí hay algo curioso porque tiene mucha concordancia con lo que se dice incluso en las ciencias, ¿no? La luz existe y la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces lo que creó fue la luz y donde no había luz era la oscuridad, eran las tinieblas y a eso se le llamó noche. Eso no fue creado, sino que eso es la parte de ausencia de luz, ¿no? Vamos con el día segundo. Dice, y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas y separe aquel las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Bien, entonces aquí ya nos da un detalle más de en qué consistían esos materiales. Del cual se iba a hacer la tierra. Y básicamente era tierra y agua. De hecho, todo estaba cubierto de agua, ¿no? Y dijo Dios, pues, separó una parte de las aguas, a lo que hoy en día conocemos como la atmósfera, las nubes, ¿no? Hay parte sólida, parte gaseosa, y las aguas como tal, parte líquida que está en la misma superficie terrestre, ¿no? Que incluso hasta hoy en día lo tenemos, ¿no? Entonces, el espacio que hay entre estas aguas, ¿no? Las nubes, la parte gaseosa, la atmósfera y eh, la parte líquida, ¿no? Los mares, eh, ese espacio se le llamó firmamento o lo que conocemos también como el cielo, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo en el segundo día, ¿sí? Ahora, en el tercer día, dice, y dijo Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero, ¿no? Y esto es lo que se hizo en el tercer día. Bueno, en esta, digamos, esfera, ¿no? Que inicialmente estaban los materiales, había, digámoslo así, un núcleo sólido, ¿no? Que eh, salió, digámoslo así, a flote debido a que se juntaron las aguas, a los cuales se llamó mares, y apareció esta parte sólida, seca, a la cual se llama hasta hoy en día tierra, ¿no? Y no solamente quedó allí, sino que el Señor hizo todo lo necesario para que la tierra produjera bueno, yo lo he resumido así como el reino vegetal, ¿no? Hierba verde, fruto, árbol que da fruto, ¿no? Cada uno con sus semillas, ¿no? Entonces, fíjense cómo este proceso, no solamente es lógico, sino es especial, ¿no? Es bastante especial. Y cómo el Señor va creando algo tan maravilloso como es la tierra. Vamos con el siguiente, el día cuarto. Ya estamos en el versículo 14 y dice lo siguiente: y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones,
y para los días y para los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Bien, aquí recién aparece lo que conocemos como el Sol, que es el luminar mayor, y la Luna, que es el luminar menor, ¿no? Entonces, fíjense que esto también hasta hoy en día lo tenemos como algo cotidiano, pero incluso en la Perla de Gran Precio, pues se lo dice de una forma más específica, que el luminar mayor es el Sol y el luminar menor es la Luna. Bien, vamos con el día número 5, que dice lo siguiente. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Bien, entonces aquí ya tenemos otros seres vivientes, ¿no? Tanto en los mares como en los cielos, ¿no? Fíjense que todavía en la parte, digámoslo así, de la tierra seca, todavía prácticamente no habían seres vivientes, pero sí en los mares y en los cielos, ¿no? Y el Señor los bendijo para que estos pudieran multiplicarse, incluso pudieran tener gozo en su esfera de creación, ¿no? Entonces, Él los creó casi en simultáneo, ¿no? En el mismo día, o mejor dicho, en la misma época, ¿no? Y esto ya obviamente nos da pie al sexto y último día, que dice lo siguiente. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, y ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Bien, entonces ahora sí, hablamos de los animales terrestres, pero todavía no he terminado el día número 6, porque en este día, en la parte final, pues el Señor hace su creación más relevante, ¿no? Bueno, voy a leer los versículos 26 y 27, bastante conocidos, que dicen lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿no? Entonces, en la parte final de este día sexto, pues se crea también al hombre y los creó, como dice, varón y hembra. Entonces, este es un resumen, pues, de lo que se hizo en los 6 días. Este cuadro nos va a ayudar a recordar eh, cómo fue este proceso y qué se hizo en cada día. Ahora vamos a hacer un análisis adicional. Y algo muy importante que hemos leído en estos dos últimos versículos, el 26 y el 27, de que cada uno de nosotros somos creados a la imagen de Dios. Entonces podemos decir, soy creado a la imagen de Dios. ¿Y qué significa esto? Entonces vamos a analizar nuevamente estos dos versículos, el 26 y el 27, y vamos a concluir algunas verdades, ¿no? A ver, leámoslo nuevamente y hagamos estas afirmaciones, ¿no? En primer lugar dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es algo curioso, fíjense que eh,
habla en plural, quiere decir que no lo hizo solito, ¿no? Bueno, hay muchos cristianos que creen que Dios es una sola persona, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos, y aquí este versículo afirma, habla en plural, hagamos, por lo menos son dos personas, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Somos creados a la imagen de Dios. ¿Esto qué implica? De que Él es muy parecido a nosotros, es decir, tiene dos ojos, una nariz, una boca, dos brazos, dos piernas, tiene un cuerpo físico como el de nosotros, ¿no? Es más, hemos sido creados a imagen de Él, ¿no? Dios tiene un cuerpo de carne y huesos, así tangible como el de nosotros. Aquí aprovecho en hacer esta aclaración. Muchos dicen, no, Dios es espíritu, como dicen en la escritura. No quiere decir que Dios es espíritu. Dios es espíritu significa que Él también tiene un espíritu como el de nosotros. No, Dios es amor. Sí, Dios tiene mucho amor por nosotros, sus hijos. Por eso ha hecho esta maravillosa creación, ¿no? Entonces, y son manifestaciones de Dios, ¿no? Otra escritura muy conocida que hemos escuchado es: de tal manera amó Dios al mundo que ha creado, eh, que ha enviado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Bueno, parafraseando Juan 3:16, ¿no? De que una de las máximas manifestaciones de su amor fue enviar a su Hijo Jesucristo. Pero Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. De hecho, nosotros actualmente tenemos un cuerpo de carne y sangre. Ya en un par de clases vamos a explicar la diferencia entre carne y huesos y carne y sangre, ¿no? Básicamente, y a modo de adelanto, es de que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. Esto significa que Él tiene un cuerpo perfecto y glorificado. Y Él deseaba que nosotros también tuviéramos esa oportunidad, porque recordemos que antes de la creación nosotros solo existíamos como espíritus, no teníamos un cuerpo. Dios nuestro Padre nos lo quería dar, por eso hizo la creación. Ese fue uno de los dos objetivos principales de la creación, de que nosotros tengamos un cuerpo tal como Dios nuestro Padre lo tiene. Ahora, otro detalle importante en este versículo es que el sacerdocio, en que es el poder y autoridad de Dios que da a los hombres para hacer su obra, le fue dado a Adán justamente en ese momento, en este momento que sucedía el versículo 26, como lo sabemos. Dice, ¿no? Y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenga dominio. Recordemos, y como acabamos de leer en día tras día de la creación, en todo momento dice, y dijo Dios. No dice, e hizo Dios o actuó Dios, ¿no? Él solo habló. ¿Por qué obedecieron los materiales? Porque ya tenían la luz de Cristo. ¿Y a qué obedece la luz de Cristo? Al sacerdocio. Dios nuestro Padre y Jesucristo tienen el sacerdocio. Y este mismo fue conferido a Adán. Y es por esa razón que él tuvo potestad, cierta potestad y dominio sobre las creaciones. Dios le dio ese permiso a nosotros, sus hijos, bueno, en especial al primer hombre, Adán. Bien, algo interesante también del versículo 27 que acabamos de leer, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y fíjense que esta es la naturaleza, ¿no? Voy a llamarlo así, en la especie llamado hombre, pues existe varón y hembra. Si es mi necesidad de ser enfático, porque las escrituras lo requieren, y es de que existe varón y hembra y nada más, ¿no? Hombre y mujer y nada más. Cualquier otra cosa es invento del hombre. Sí, debido a estar alejado de Dios, no tiene la inspiración, ¿no? Entonces deja de entender algo tan básico pero al mismo tiempo tan profundo.
¿no? Y esta característica no solamente es desde la creación, viene desde antes. Como se había mencionado, antes de la creación nosotros existíamos como espíritu y aún siendo espíritus existía esta identidad, tal como lo dice la familia, una proclamación para el mundo. El ser hombre y mujer es una característica, una identidad que viene desde antes de la fundación del mundo, es decir, la creación. Siempre los hombres, siempre fuimos hombres, aún en nuestra existencia preterrenal, y las mujeres siempre fueron mujeres aún antes de la existencia preterrenal. No existe otra cosa. Y por otro lado, y algo que se infiere muy fácilmente, es de que dice, a imagen de Dios los creó varón y hembra. ¿Qué quiere decir esto? De que existe y tenemos una madre celestial, ¿no? No podemos decir, incluso hay algunas tradiciones un tanto paganas que dicen, ¿no? Como Dios creó varón y hembra, entonces Dios, o bueno, alguna vez escuché y alguna vez leí que era una especie de andrógino, ¿no? Que la identidad de hombre y mujer él la tenía y, bueno, lo que llamamos apostasía, ¿no? Pero no, Dios y Jesucristo son hombres. ¿Y de dónde salió la mujer? Pues se puede inferir muy fácilmente de que tenemos una madre celestial, ¿no? Eh, Hay una parte muy bonita, lo he escuchado de algunos líderes, bueno, esto tampoco es oficial, pero se dice que uno de los motivos por el cual prácticamente o casi no se habla de la Madre Celestial, porque bueno, si blasfemamos solamente contra Dios el Padre y Jesucristo, imagínense qué pasaría con la Madre Celestial, ¿no? Entonces, Dios el Padre, como un hombre perfecto y caballero, decidió protegerla, ya que él sabía que íbamos a blasfemar contra él y contra su Hijo Jesucristo. Entonces, una manera de protegerla era evitar mencionarla casi en las escrituras, ¿no? Pero así como existe una identidad de mujer, ellas fueron creadas a imagen de una madre celestial. Y esto ha sido ratificado por los profetas actuales desde José Smith. Tenemos una madre celestial. ¿De qué manera influyen estas verdades en la forma en que te ves a ti mismo, a los demás y a Dios? Es bastante interesante porque el saber que he sido creado a la imagen de Dios me ayuda a recordar pues de que somos creación divina y tenemos ese potencial divino. Muchas veces estoy seguro que por lo menos alguna vez muchos de nosotros no nos hemos sentido muy bien en muchas ocasiones y a veces nos sentimos tan pequeños, ¿no? En la clase anterior vimos como Moisés dijo, después de haberse maravillado con las creaciones de Dios, dijo, ahora sé que el hombre es nada, ¿no? Bueno, eso no es tan cierto, pero después de ver a Dios mismo y las creaciones que él hizo, pues es obvio que nos vamos a sentir muy pequeños. Hay situaciones que nos hacen sentir así, pero debemos recordar siempre que tenemos un potencial divino y que eso nos ayuda a respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. Todos somos hijos de Dios y debemos esforzarnos por ello, aunque a veces no es tan sencillo, pero el recordar esta verdad tan básica de que somos creados a la imagen de Dios nos puede ayudar mucho a valorarnos y valorar a los demás con ese potencial divino. ¿Cómo pueden ayudarte que tengas sentimientos, cuando tengas sentimientos negativos, ¿no? Si bien es cierto, cuando hay cuadros de depresión y ansiedad, que hoy en día, pues, mucha gente convive, si bien es cierto, esto no se cura o no se maneja así tan inmediato o de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí les puedo asegurar, por experiencia propia y ajena, de que el que recordemos esta verdad tan sencilla puede ayudar mucho.
puede ayudar mucho. Bien, ahora hablemos de algo muy importante, muy interesante, que es el matrimonio. El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios. El matrimonio eh, se puede inferir de lo que vamos a leer y bueno, en parte también de lo que estamos leyendo, de que Dios unió en matrimonio a Adán y Eva. ¿Sí? Recordemos esto, es muy importante. Dios unió en matrimonio a Adán y Eva. Y recordemos que antes de comer del fruto prohibido, ellos todavía tenían un estado eterno, ¿no? Todavía no iban a probar la muerte. Entonces, el matrimonio por esa razón es eterno. Entonces, el matrimonio es muy importante. Ahora vamos a analizar los últimos versículos. Vamos a volver a leer el 27 y continuar hasta el 31. Y vamos a analizar parte por parte. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra y sojuzgadla. Tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba para que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿No? Entonces, sí se puede inferir, y es muy fácil inferir de que Dios los unió en matrimonio y como todo matrimonio, pues Adán y Eva estaban recibiendo la bendición. Tener dominio prácticamente sobre la creación que Dios, nuestro Padre, por medio de Jesucristo habían hecho, ¿no? Y tenían dominio sobre todo ello. Y les dio un mandamiento también, ¿no? De fructificarse y multiplicarse, es decir, tener descendencia, tener muchos hijos, todos los que pudieran, ¿no? Y vamos a ver que eso fue así, tuvieron muchos hijos e hijas, ¿no? No solamente Caín y Abel, sino tuvieron muchos hijos e hijas. Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por esta vida y por la eternidad por el poder del sacerdocio sempiterno, ¿no? Justamente es una afirmación y una aclaración que nos hace uno de nuestros profetas, Russell M. Nelson, en el año 1988, un discurso titulado Lecciones que aprendemos de Eva. Ahora, ¿cómo puedes tratar al matrimonio con la santidad que Dios le ha dado? Ojo, recordemos que el matrimonio ha sido instituido por Dios, no ha sido un invento del hombre. A veces pensamos eso, pero no, el matrimonio fue instituido por Dios. Unió en matrimonio a Adán y Eva. El matrimonio que Dios concibió en ese momento era eterno, no hasta que la muerte o cualquier otra cosa lo separe, sino por tiempo y eternidad. Y es lo que nosotros proclamamos como la iglesia verdadera de Cristo y con templos edificados en el nombre del Señor, que son literalmente la casa del Señor, de lo cual testificamos. Y una de las ordenanzas más importantes que hacemos ahí es el matrimonio por tiempo y eternidad. Tal como lo recibieron Adán y Eva, nosotros tenemos esa oportunidad y solamente se pueden realizar en los templos de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, la cual testificamos que es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, y es por esa razón de que proclamamos de que es la única verdadera. Solo se puede hacer en los templos. Tengo la responsabilidad de cuidar las creaciones de Dios. Algo interesante es que si bien es cierto, el Señor ha dado a Adán y obviamente a nosotros, sus descendientes, la potestad de tener dominio sobre todas las creaciones,
pues así como se nos ha dado este preciado regalo, pues también somos responsables de cuidarlo, ¿no? Al hombre se le ha dado dominio, obviamente no solo a Adán y Eva, sino a todos nosotros, sus descendientes, de tener dominio sobre esta tierra, ¿no? Bueno, científicamente y biológicamente, pues somos la especie que de alguna manera predomina en este mundo, ¿no? Y eso no es casualidad, eso viene y ha sido decretado por Dios mismo. Aquí hay un relato muy bonito de Gerald Cosé, quien es actualmente, bueno, hace poco ha sido llamado al quórum de los 12. Proclamamos que es un apóstol del Señor. Y en la conferencia general del 2022, su discurso fue justamente acerca de la creación. Y bueno, extraje este párrafo que me parece muy bonito. Dice, nuestra interacción con la belleza de la naturaleza que nos rodea puede producir algunas de las experiencias más inspiradoras y deleitables de la vida. Las emociones que percibimos inspiran dentro de nosotros un profundo sentimiento de gratitud hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, quienes crearon esta tierra imponente con sus montañas y arroyos, plantas y animales, y crearon a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Bien, es muy bonito recordar. El objetivo de este discurso y en especial de este párrafo es que nosotros pudiéramos recordar lo que hizo Dios por nosotros. Y bueno, esta es solamente la primera. Vamos a leer a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Libro de Mormón, de Doctrina y Convenios, todas las cosas que Dios hace por nosotros. La creación solo fue la primera ocasión. Y creo que esto nos debe inspirar a sentir gratitud, un profundo sentimiento de gratitud, ¿no? Por lo que nuestro Padre hizo. Fíjense que si nosotros como seres terrenales tenemos un profundo sentimiento de gratitud por nuestros padres, ¿no? Bueno, quizás hayan habido algunas excepciones y situaciones diferentes, pero en general eh, muchos estamos agradecidos con el sacrificio y muchas cosas que nuestros padres terrenales hicieron por nosotros. Entonces, ¿cuán más importante es estar agradecidos con nuestro Padre Celestial? Su labor, bueno, no se compara ni siquiera, el de nuestros padres terrenales no se compara a lo que hizo nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, con mayor razón debemos tener un profundo sentimiento de gratitud, ¿no? Y que debemos recordarlo. Y es más, Dios mismo se encargó de que lo recordáramos. ¿Cómo lo hizo? Mire, fíjese una forma de recordar las cosas que han hecho nuestros padres por nosotros, ¿no? Una especie de homenaje. Hoy en día lo conocemos como el Día de la Madre, en mayo para muchos de los países, y el Día del Padre en junio para muchos países latinos, ¿no? Y fíjese, esos días son como recordatorio justamente, un homenaje a nuestros padres terrenales de todo lo que hicieron por nosotros, ¿verdad? Entonces Dios nuestro Padre no fue la excepción. Él se encargó de que nosotros también recordáramos y de alguna manera homenajeáramos esta eh, la creación que Él hizo por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es ese día y esa forma en que nosotros podemos homenajear a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo y recordar lo que hizo por nosotros, es decir, la creación, es decir, el día de reposo? Quizás muchos de ustedes ya lo habían respondido. Y Dios bendijo y santificó el día de reposo. La creación fue hecho en 6 días. No sabemos eh, cuánto duró cada día, ¿no? Porque esa era la manera de contar de Dios. Es poco o nada probable de que hayan sido días de 24 horas, ¿no? Aunque para Dios no hubiera sido difícil, pero eh, lo más probable es que no haya sido un día como nosotros contamos. Pero bueno, muy independientemente de eso, la creación, si bien es cierto, fue hecho en 6 días, el séptimo lo usó para descansar. Pero descansar no es un simple relajo, ¿no? Y esto no nos debe invitar a que, bueno, entonces
de los 7 días hay uno que voy a usar esta palabra, relajarme y hacer lo que yo quiero, ¿no? De hecho, no solamente Dios bendijo el séptimo día, no solamente descansó, sino lo santificó, ¿no? Y lo conocemos como el día de reposo, es un día santo, no es un día cualquiera, no es un día de relajación, ¿no? Entonces vamos a analizar los 3 primeros versículos ya del capítulo 2 del Génesis. Hasta ahí va a ser nuestro análisis, ¿sí? Y vamos a hacerlo versículo a versículo. En el versículo 1 del capítulo 2 dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos. A ver, ¿qué significa todas sus huestes? Bueno, es obviamente cada esfera de creación se le llama a cada especie, ¿no? El Señor los bendijo para que tuvieran cierto desarrollo, pero hasta un cierto límite, ¿no? Es por eso que descartamos totalmente y absolutamente la evolución. Eh, Esta teoría no va con la creación ni con la doctrina de Cristo, ¿no? Eh, pero sí el Señor bendijo a cada especie para que pueda fructificarse, multiplicarse, tener cierto desarrollo y desarrollar plenitud de gozo, pero tiene un límite, ¿no? Si algún día llegan a pasar ese límite, solamente puede ser realizado por Dios mismo. Bueno, no lo sabemos, pero esta parte de la creación se le llaman sus huestes y la otra parte es nosotros, sus hijos, ¿no? Él ya organizó todo, planificó todo. Lo conocemos como el plan de salvación y plan de felicidad también. Y si bien es cierto, se designó que nuestros primeros padres fueran Adán y Eva, que de hecho, después de Jesucristo, en, digámoslo así, en importancia fue el arcángel Miguel, quien llegó a ser justamente Adán. Así como Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo del Nuevo Testamento, el Miguel preterrenal, el arcángel Miguel, es Adán, ¿no? Eso también lo sabemos. Si tú deseas mayores detalles, escrituras, de por qué Miguel es Adán, de por qué Jehová es Jesucristo, por qué la evolución no la hablamos, o esta parte no vamos a leer, solamente vamos a analizar los 3 primeros versículos de Génesis 2, pero si tú quieres un análisis de los otros versículos, déjame en los comentarios y hacemos un nuevo video especial de algún tema o algunos versículos en lo específico, ¿no? O por qué Dios tiene un cuerpo físico. Estamos dispuestos, bueno, estoy dispuesto a poder ayudarte y poder hacerlo de forma detallada, ¿sí? Bueno, entonces les decía que Dios ya había organizado, ¿no? Quién iba a ser el primero, quién iba a ser el último, después de Adán, quiénes iban a ser los profetas, las dispensaciones, es decir, organizó a todos nosotros, ¿no? Incluso los que estamos hoy en día fue preordenado por Dios. Dios dijo que nosotros, estos espíritus, van a venir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en ya faltando poco para la segunda venida. Algunos los designó en los primeros días, otros en el meridiano de los tiempos, cuando Jesucristo estuvo aquí. Entonces todo fue organizado, ¿no? Y la forma en que fuimos organizados, pues corresponde a unas huestes, pero huestes celestiales. Nosotros como hijos de Dios. ¿Quiénes son todas sus huestes? Nosotros. Y la forma en que fuimos organizados por Dios mismo en la época en que íbamos a venir, desde Adán hasta la segunda venida. Ahora leeremos el 2 y el 3 y responderemos esta pregunta: ¿qué significa que Dios descansó? Dice: y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho, y reposó el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Entonces, ¿qué significa que Dios descansó? Bueno, sí fue un descanso literal, pero no solamente fue un mero relajo, como les dije hace un momento, sino que lo santificó. ¿Y por qué lo santificó? Para que nosotros recordáramos este hecho importante que hizo por nosotros, es decir, la creación. Y acuérdense de esto, porque vamos a hablar del día de reposo.
Y vamos a ver que el día de reposo más adelante el Señor ya no solamente quería que recordáramos la creación, sino que su pueblo recordara otro hecho importante. A modo de adelanto les menciono que en Deuteronomio, cuando se repiten los 10 mandamientos, en especial el santificar el día de reposo, ya no le dice que recordaran la creación, sino que también en ese día el Señor liberó al pueblo de Israel. Quería que recordaran la liberación del yugo egipcio, ¿no? Entonces el día de reposo era para recordar eso también. Son hechos importantes que Dios hizo por nosotros, sus hijos, ¿no? Y hasta allí, durante el Antiguo Testamento, el día de reposo fue sábado y este cambió a domingo porque ahora el Señor desea que recordemos un hecho más importante que la creación y la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que es la expiación de Jesucristo. Es mucho más importante y la resurrección, que es la parte final y más importante de la expiación, se realizó un domingo. Es por eso que el día de reposo cambió de sábado a domingo. De igual manera, si quieres más detalles de esto, también déjame en los comentarios para poder hacer un video especial de esto, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué significa que Dios descansó? Es de que Él santificó ese día y lo santificó para que nosotros lo recordáramos cada séptimo día de que Él hizo algo muy importante para nosotros, por amor a nosotros. Dios ha santificado el día de reposo y nos pide que mantengamos su carácter santo. ¿Sí? Y este día no es mero relajo, es un día para recordarlo y dedicárselo. Tal como hacemos en el Día de la Madre, el Día del Padre, nosotros tenemos el día de reposo. Cada domingo lo guardamos para Él. Bien. Infinitas gracias para los que han podido llegar hasta aquí. Espero que esto haya sido de provecho para ustedes, que les haya ayudado, aportado un granito de arena, quizás en su conocimiento, quizás en la preparación de una lección, en cualquier forma que haya podido ayudar. Para mí es muy grato y esa es la razón por la cual hago estos videos y pues pueda también ayudarles y pueda llegar a muchas más personas. Gracias totales y conmigo será hasta la próxima semana.